Capítulo 8. La organización funcional de la corteza y el yo. Existe una organización funcional del manto cortical del cerebro humano, que es un reflejo de un patrón anatómico de conexiones y que manifiesta una lógica clara. En primer lugar, la corteza se encuentra dividida en dos grandes secciones, la porción anterior o frontal y la parte posterior, que incluye los lóbulos occipital, temporal y parietal. La frontera que los divide es la cisura de Rolando. La porción posterior está relacionada con la sensibilidad visual, auditiva y somática, y posee una organización jerárquica y un sistema de integración polisensorial que más adelante analizaremos. La porción anterior o frontal está asociada con la regulación y con el ordenamiento y programación de la acción, tanto motriz como cognitiva, es decir, con la sintaxis de movimientos y pensamientos, incluido el lenguaje. La programación que ejerce el lóbulo frontal se proyecta hacia acontecimientos no presentes, planes al futuro y prospecciones. En ambas porciones existe una jerarquía funcional y anatómica. En la porción frontal más cercana a la cisura de Rolando, el área prerolándica, existe un mapa topográfico motor, al cual se le conoce como homúnculo de Penfield, en donde cada sección del cuerpo está representada. Un estímulo en esta porción desencadena movimientos en las zonas correspondientes del cuerpo. Aquí existe una representación primaria de la musculatura corporal. Una similar situación acontece para el mundo visual en el lóbulo occipital, en el cual existe una zona primaria alrededor de la cisura calcarina, en donde existe una representación topográfica punta a punta de la superficie retiniana. En el lóbulo temporal también existe una zona primaria de representación tonal, sonará, y en el parietal una representación somática, la zona postrolándica. De esta forma, en todas las cortezas existe un primer nivel jerárquico que se caracteriza por tener una representación topográfica concreta. Aledaño a las cortezas primarias motora somática, visual y auditiva existen las zonas secundarias y terciarias. En ellas, la información proveniente de las primarias es analizada en un sistema, que se caracteriza por un manejo más inclusivo y abstracto de la información. Por ejemplo, en las cortezas secundarias la información se algoritmiza y en las terciarias comienzan los procesos de interacción intermodal o polisensorial, en donde se combinan neuroalgoritmos, que incluyen informaciones provenientes de diferentes áreas sensoriales. Este proceso continuó en las zonas de asociación parieto-temporales, occipito-parietales y temporo-occipitales. A su vez, en la corteza frontal, la porción prefrontal equivale a la zona terciaria y de asociación, en donde se preprograma la acción. Existen varios ejes corticales de integración que combinan e integran la información. Por ejemplo, el eje temporo-occipital cuyos dos palos, la corteza visual y auditiva primaria, realizan funciones de representación topográfica de la información visual y auditiva, y cuyas porciones centrales se encargan de las labores de asociación e integración intermodal. Una lesión en cualquiera de los palos extremos provoca la sordera o la ceguera primaria. En cambio, lesiones en las partes intermedias del eje afectan funciones más cognitivas, las visoauditivas. Lo mismo ocurre en el eje temporoparietal y en el occipito parietal para las funciones auditivo-somáticas y psicosomáticas respectivamente. De esta forma, parecería que el manto cortical posee una organización característica y repetida para todas las modalidades y sus procesos de integración. A medida que una función se aleja de los palos primarios, tanto motores como sensoriales, sus características se vuelven más abstractas y cognitivas, y en las porciones intermedias de los ejes funcionales acontece la unificación de la información y la integración polisensorial. La sensación del yo, necesariamente debe estar asociada con las funciones de alta integración y abstracción, sobre todo, con las porciones del sistema encargadas de la programación y sintaxis de los procesos cognitivos y de la acción. Ya había mencionado a la corteza prefrontal como candidato idóneo para este proceso, junto con algunas evidencias empíricas que apoyan esta hipótesis. Ahora, es importante considerar que la experiencia del yo también interviene, en forma destacada, en imagen corporal, sin embargo, para asociarse con la idea del yo debe estar algoritmizada. En otras palabras, el yo como idea no se representa en la porción primaria somática, en la corteza postrolándica la cual contiene un mapa sensorial del cuerpo, sino en alguna zona en la cual este mapa primario se encuentra integrado. Resulta muy interesante recordar aquí que una técnica de meditación budista, el vipassana birmano, se utiliza para corregir y purificar la experiencia de la realidad, mediante un recorrido consciente de todas las sensaciones corporales hasta lograr unificarlas.
Esta unificación transforma la experiencia del yo. Por otro lado, la zona primaria motora, localizada en la porción parietal adyacente a la cisura de Rolando, contiene un mapa topográfico de todo el cuerpo. La imagen corporal motora está allí, representada de punta a punta, pero de nuevo la experiencia del yo, asociada con esta imagen corporal, debe estar asociada con la algoritmización de la información prerolándica. Las porciones prefrontales podrían estar encargadas de esta integración. De esta forma, diferentes zonas de alta integración en la corteza se asocian con la experiencia del yo. Puesto que esta última es una idea unificada, es necesario plantear la interrogante acerca del mecanismo que ejecuta la unión entre todas las diversas porciones del sistema. Una posibilidad, ya mencionada antes, es la corteza prefrontal. Otra es la porción superior de la formación reticular, la cual se encuentra interconectada con la corteza y funciona como reguladora del tono cortical. Una tercera posibilidad implica un nivel de actividad cerebral más cercano con la experiencia cualitativa. En relación con esta alternativa, ya había mencionado la postulación de la teoría sintérgica, la cual afirma que la experiencia resulta de la activación de un campo neuronal y su interacción con la estructura básica del preespacio. De acuerdo con esta postulación, la unificación de las zonas funcionales, asociadas con las diferentes representaciones algoritmización, se realiza en la dimensión del campo neuronal. De esta forma, la experiencia del yo estaría asociada con este campo, el cual unifica, en la dimensión de la látiz del espacio, a la actividad cerebral. Por supuesto que la hipótesis anterior, para ser aceptada, requiere que se demuestre que la actividad cerebral es capaz de alterar la estructura del espacio. En este sentido, en mi laboratorio, hemos hallado evidencia positiva. Esta evidencia será el tema del próximo capítulo.